Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. Buenas noches, José, se escucha fuerte y claro. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su confirmación. Bueno, hoy vamos a trabajar respecto al mercado en mercado asiático. Hoy es un día bastante importante porque como hoy básicamente culminamos la sesión de mercado lateral, ¿sí? Donde el mercado carecía de liquidez. Mañana tenemos noticias importantes, así que vamos a revisar un poco el calendario económico del día de mañana. Hoy más que todo no tenemos mucho que revisar, como ustedes pueden observar. Ahorita estamos en pantalla en el calendario económico y es la única noticia que tenemos como relevante ahorita es la comparecencia de uno de los miembros del Banco Central de Japón. Acto seguido no tenemos ninguna otra noticia relevante para el día de hoy. Más que todo son noticias complementarias. ¿Qué significa que sean noticias complementarias? Básicamente que el mercado como tal pues genera movimientos de poca volatilidad. Nosotros nos vamos a dedicar mañana, vamos a encontrar noticias bastante importantes. Esas noticias son los datos en primera instancia, los datos del IPC en Reino Unido. Esta parte sí es medular, porque nosotros vamos a verificar cómo el mercado, en este caso, sí, cómo el mercado se va a mover en función de la inflación en estos países. Adicional a esto, también tenemos los datos del IPC o de la inflación en Europa, datos de mucha relevancia que puede ocasionar el movimiento del euro dólar libra. Y por último, los datos importantes que se van a encontrar el día de mañana van a ser los permisos de construcción y vivienda de Estados Unidos. Entonces, no olviden lo que dijimos en la mañana, ¿no? En la mañana prácticamente habíamos, perdón, el día lunes, prácticamente habíamos dicho que no vamos a operar el dólar canadiense porque tenemos por un lado los datos o una futura apreciación del IPC en el dólar canadiense y por otro lado la apreciación del dólar americano. Entonces no sabemos para dónde irá a jalar ese instrumento. Algo que sí es cierto es que el día de mañana va a estar cargado de muchas noticias que van a mover al mercado de sobremanera. Estas noticias van a terminar empezando, pues básicamente desde la 1 de la mañana y culminarán hasta las 7:30 con respecto a tipos de cambio, bolsa de valores, etcétera. Y por otro lado también tenemos las noticias del inventario de crudo, pero eso ya lo iremos observando el día de mañana a las 9:30 en horario americano. Como ustedes saben, las perspectivas básicamente del crudo es que se tenga un recorte dentro del inventario y al tener un recorte dentro del inventario, el precio del crudo va a tender a dispararse. Es lo que se espera. Todos estos días básicamente han venido de picada en el crudo, justamente por encima de que se ha venido haciendo el dólar americano, pero eso no significa que el movimiento vaya a quedarse de esa forma. ¿Ok? Entonces, muchísima atención porque básicamente vamos a encontrar un movimiento del mercado mañana muy volátil. ¿Ok? Entonces, recomendaciones, ya saben, las de siempre, ¿no? No utilizar demasiado lotaje, esperar un poco que, esperar un poco que el mercado como tal deje entradas fijas y si es que van a hacer swing trading, asegurarse que tenga un capital o un músculo financiero que pueda ejecutar una posición en ganancia como tal, ¿sí? Entonces, esa parte sí es medular que todos ustedes puedan comprenderlo antes de continuar, ¿sí? Bien, sin más rodeos, vamos a analizar el mercado en este caso, vamos a ver qué posiciones podemos encontrar, aunque lo más probable es que las posiciones en este momento pues no sean del todo claras, ¿sí? ¿Por qué no sean del todo claras estas posiciones? Porque el mercado aún está en construcción. Es decir, durante toda la noche probablemente se enrangue y en la sesión europea el mercado comienza a generar pues estos movimientos, estos atajos que nosotros estamos observando en el mismo. Entonces, especial atención a las posiciones o a las entradas del día de hoy. Hoy probablemente tengamos unas ciertas entradas, pero la mayoría de las entradas que vamos a buscar realmente van a ser para las del día de mañana. Mañana es donde vamos a encontrar posiciones agradables dentro de los instrumentos que vamos a analizar, ¿ok? Entonces, hoy vamos a intentar encontrarlas, pero si es que no existe, pues vamos a dejarlas a una clara perspectiva de lo que puede llegar a pasar mañana, ¿ok? Bien, entonces nos dirigimos a la plataforma. Vamos a primero hacer un review
de las inversiones que hicimos en la mañana. Hoy tuvimos bastantes beneficios dentro de nuestras posiciones y vamos a ver qué puede llegar a suceder de ahora en adelante, ¿no? A ver, comparto la pantalla. Como ustedes pueden ver en este escenario, nos encontramos en el mercado o en la criptomoneda, ¿no? Estamos ahorita en la cripto. Ya nos había cerrado esta posición con un stop loss positivo. Ya, entonces, ¿qué esperar el día de mañana con Bitcoin? Básicamente, a ver, vamos a recordar un poco lo que vimos el día de ayer. Habíamos marcado que el nivel de Bitcoin estaba justo en una zona de retroceso. Y esta zona de retroceso en algún punto quiere caer a un nivel inferior en el largo plazo. Sin embargo, como aún no tenemos el fundamental del tipo de interés, esto lo que va a hacer es enrangarse en estos rangos, valga la redundancia, es decir, estar arriba, estar abajo, estar arriba, estar abajo, ¿ya? Eso básicamente es lo que ha venido haciendo. Nosotros en la mañana habíamos detectado que este movimiento que estaba haciendo el Bitcoin, esta suba, por decirlo así, no era una suba sostenida, porque este movimiento lo que hizo fue básicamente hacer que el precio se desinfle, como lo que pasó el día de hoy. Cayó con muchísima fuerza el Bitcoin, estuvo a punto de tocar los $19,000 de un golpe, pero lastimosamente solo se quedó a 19,100, me parece. Déjenme calcularlo con exactitud. Sí, 19,000. No, sí llegó a los 19,000, pensé que no. Ha llegado a los 19,000 con 95. Bueno, casi 19,000, no llegó 0,0, pero sí generó este trayecto. Entonces, nuestra posición inicial, que fue una posición en venta, es decir, este rango de aquí que vendimos, habíamos dicho que la expectativa es que trate de llegar al piso 1 o al piso 2, que es lo que estoy marcando. Lógicamente, como no hay volumen, pues no va a ser ese movimiento muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? De un solo tirón no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el movimiento? Básicamente lo siguiente: impulso, retroceso en el corto plazo, y este retroceso puede fraguarse en toda la sesión europea y nuevamente impulso. Entonces, este movimiento es lo que podríamos estar esperando en la madrugada, en horario europeo, y el día de mañana. Si nosotros nos vamos a la figura de H1, ¿qué podemos detectar? Bueno, inicialmente lo que estamos observando es que el mercado está haciendo una figura de continuidad, que puede ser o un triángulo o un rectángulo. Así, de esta forma, ¿no? Mira, tenemos el impulso que cayó hasta casi los 19,000 y ahorita generó un retroceso, es decir, una vela doji inmensa y una estrella matutina que aparenta que va a cambiar la tendencia, pero no la cambió, más bien se enrangó el precio. ¿Sí ves? Se está enrangando. Ya, este movimiento enrangado puede ocasionar que sea un retroceso, y este retroceso, lógicamente, el día de mañana lo que va a hacer es desplomarse. ¿Ok? Entonces, miren, el precio ahorita, básicamente de entrada, el precio ideal de entrada debería ser los 19,300 y máximo 19,400. Esos deberían ser los precios de venta de Bitcoin, porque esta venta lo que ocasiona es que el mercado termine cayendo de precio. ¿Sí? Entonces, muchísima atención en este caso, porque les puede permitir a todos ustedes tener una entrada el día de mañana. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿qué señala básicamente que el mercado puede llegar a suceder? Bueno, si nosotros nos fijamos, cuando el mercado estaba subiendo con mucha fuerza, ¿qué estaba sucediendo? El volumen estaba cayendo, ¿verdad? Ahora miren, el mercado cayó y el volumen comenzó a crecer. Ahora el mercado se enrangó y el volumen comenzó a caer. Entonces, lógicamente, ahorita lo que estamos esperando es que el mercado se enrangue. Por eso es que el volumen está cayendo. Y cuando se active la señal en venta, que probablemente esto pase a las 7:30, un poco antes, lo que va a pasar es que el volumen va a dispararse. Entonces, el indicador de volumen básicamente está a favor del movimiento que nosotros estamos señalando. Otro indicador, bueno, un indicador que no nos van a señalar absolutamente nada, va a ser estocástico. ¿Por qué? Porque estocástico va a servir solo para niveles de sobrecompra y sobreventa. Y ahorita está haciendo un triángulo, una especie de triángulo. Entonces, mire, ahorita como está haciendo una especie de triángulo, pues el movimiento del mercado comienza a hacerse lineal, básicamente, ¿sí? Y este movimiento lineal, ¿sí? Y este movimiento lineal
va a ser que no se tome ninguna decisión de inversión. Entonces, de momento hasta que el mercado no genere su rectángulo, su triángulo más adelante, tenemos que esperar que la posición del mercado en este caso o mantener la posición del estocástico al margen. Bien. Por otro lado, no tenemos divergencias. ¿Sí? El mercado o el RSI ha caído y también ha caído acá, sin divergencias como tal. ¿Sí? Entonces no ha habido divergencias. Si nos vamos a la figura de H4, lo único que vamos a ver aquí es básicamente que el mercado está generando el retroceso que estamos mencionando. ¿Ok? Entonces, al generar este retroceso que nosotros estamos mencionando, lógicamente, pues va a enrangarse durante un periodo. Entonces, lo más posible es que sea durante toda la noche. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, en otras palabras, esperemos que el Bitcoin a las 7 de la mañana pues se encuentre en 19.400, que sería lo ideal, y después de esto, esperar que más bien el mercado termine de desplomarse, sería lo idóneo. ¿Ok? Entonces, mucha atención porque este desplome podría ocasionarnos básicamente fuertes ganancias nuevamente y mañana podríamos encontrar el Bitcoin en el rango ya de los 18.700 a los 18.400. Es decir, es un gran rango, un gran punto de partida que podemos beneficiarnos. ¿Sí? Entonces, aún no hay entrada como tal, pero durante la noche va a ser el triángulo y ahí vamos a poder vender con toda seguridad. Vamos a pasar al siguiente instrumento, a las acciones americanas, pero antes de eso no sé si hay dudas, inquietudes que podamos solventar en este momento respecto al Bitcoin, ¿no? Profe, buenas noches, una consulta. Sí, dime. Estaba revisando lo que es lo que es criptonoticias en sí, y el análisis técnico apuntaba bastante a que podría llegar hacia los 14.000. Es decir, que en este caso, ¿cree usted que se podría estar apuntando para allá? ¿O piensa usted que de entre los 18.500 estaría un buen soporte? A ver, ¿cómo funciona el tema de las noticias de mañana, no? Mañana tenemos noticias que son los permisos de construcción. Ya, esas noticias no significan que pues mañana si sale positivo a favor del dólar, esto va a desplomarse directamente a los 14. No, eso es un proceso. Generalmente cuando uno tiene un fundamental muy fuerte, dígase o entiéndase como fundamental fuerte al Producto Interno Bruto, a la inflación o al tipo de interés, ahí el mercado va a comenzar a desplomarse o coger una tendencia hacia el valor de los 14.000 que usted menciona. Ahora, el rango de los 14.000, pues la verdad es que nadie lo sabe. Solo se tiene un rango donde podría llegar el precio. Y donde podría llegar el precio es el piso anterior, que ya es decir, el rango de los 17 sería el más cercano, en el caso de que genere una ruptura. ¿Ok? Entonces, únicamente decir, mencionar eso, ¿no? Mañana sí puede haber una caída del Bitcoin, pero no va a llegar a los 14.000 de un solo tirón. Básicamente lo que va a pasar es que el mercado se estanque en un nivel, ¿sí? Por ejemplo, en este piso o en el piso de inferior, y si es que ahí sigue noticias favorables al dólar, pues rompa el piso y ahí sí lentamente vaya dirigiéndose hacia los otros niveles. No olvidemos que a pesar de que este es un instrumento extremadamente volátil, se ha venido enrangando prácticamente desde el mes de septiembre hasta el mes de octubre. Es decir, todo un mes ha venido generando un proceso de liquidez. ¿Ok? Entonces, ahorita lo único que estamos esperando es una noticia fuerte para eso. Lamentablemente, la construcción de viviendas es fuerte, pero tampoco es tan relevante como para mover todo el mercado. ¿Sí? No sé si me pude explicar, me hice explicar en este tema. Ok, perfecto. Listo. Entonces, atención con el Bitcoin. Ángel dice, disculpe, ¿y la caída del BTC o del Bitcoin se da solo por el crecimiento del dólar en este caso? Sí. En este caso, como la paridad es Bitcoin contra dólar, pues el fundamental es que mañana puede haber noticias que aprecian al dólar americano.
Entonces, como aprecian al dólar americano, lógicamente todas las paridades, no solo el Bitcoin, sino todo lo que se cruza con el dólar pierde valor, porque el dólar está aumentando su valor. De hecho, en muchas divisas exóticas, como el peso mexicano o el peso colombiano, ya comenzó la depreciación desde el día de hoy, porque justamente se está descontando el tema de las noticias del día de mañana. ¿Sí? Entonces, en efecto, únicamente ese es el fundamental del día de mañana. Ojo, no, que eso no significa que sea fundamental para siempre, sino bajo estas circunstancias lo es. Muy bien. Vamos al gráfico accionario. Estamos en el S&P 500 y aquí nosotros habíamos analizado una posición de mercado. Vamos a eliminar todas las flechas como es de costumbre. A ver, ¿qué es lo que está pasando en el S&P 500? Sabíamos que iba a haber un rebote estos días, básicamente porque ya nos dio la señal de compra, más la divergencia, más de los pisos, señalaba que el mercado iba a tener un rebote. Pero habíamos anticipado que este rebote no era un rebote en cambio de tendencia, únicamente es un retroceso de corto plazo ocasionado por, en este caso, los reportes financieros de las compañías. Ahora bien, nosotros en la mañana habíamos mencionado que esto iba a subir, no habíamos operado porque dijimos que debería haber primero romper este techo y como máximo los demás techos. Bueno, como ustedes pueden ver, el mercado sí se aceleró, o las acciones sí se aceleraron durante la mañana, nos acercamos con H4, pero apenas están topando el techo superior, que básicamente es nuestra posición, donde decidimos en este caso que el mercado iba a generar esta postura. ¿Ok? Entonces, miren, esta parte sí que es medular, porque el mercado no logró romper el techo que dijimos, y por otro lado, si notan que el movimiento en suba está acompañado de un volumen cada vez más bajo, ya, ¿qué sucede o qué pasa en esos casos? Pues el mercado tiende a desplomarse. Y no olviden lo que habíamos hablado siempre, ¿no? Hay una correlación entre Bitcoin y las acciones americanas. Entonces, probablemente si Bitcoin cae, las acciones caigan. Entonces, ahorita se está preparando el S&P en estos rangos accionarios. Vamos a ver el tipo de velas que tenemos. Si nosotros notamos el tipo de velas en este momento que tenemos es velas, como puedes ver, llenas de incertidumbre. Bueno, primero vamos a ver las velas en el más largo plazo, ¿no? En H4. Si nos acercamos, son velas de cuerpo largo, pero velas envolventes. Es decir, mira, vela larga, una vela pequeña, que aparenta que termina la tendencia, y la vela más grande que envuelve la anterior. Entonces, genera esta envoltura. ¿Qué podría suceder? Que el mercado comienza a desplomarse en el tiempo. Eso significa que sea una vela envolvente. Si nos vamos al gráfico de H1, que nosotros tenemos, básicamente, nosotros hemos denotado que el mercado no ha superado estos niveles. Entonces aquí tenemos una fuerte resistencia. Esa resistencia en el tiempo va a hacer que el mercado comience a desplomarse. Y miren, una primera señal ya de venta en el estocástico, en el nivel de sobrecompra, nos dice que el mercado va a comenzar a desplomarse seguramente durante toda la noche, la madrugada, y se fortalezca, o más bien fortalezca la caída el día de mañana en la horario americano. Entonces, aquí sí que vamos a ingresar porque estamos justo en un punto de entrada idóneo, ¿no? Estamos en un rango divergente, velas envolventes. Bueno, les voy a señalar la divergencia. Suba de precio, caída de precio. Tenemos el cruce de estocástico y el volumen cada vez más bajo. Entonces, ¿qué te señala todo esto? Que el mercado quiere desplomarse. Tiene todas las señales para la venta. Entonces, vamos a nueva orden. En este caso, vamos a ingresar una posición del S&P 500 en venta. ¿Listo? Entonces, en este caso ya les envío el parámetro a todos, pero ya tenemos la nueva posición del S&P 500 en venta. Lógicamente, tenemos que subir un stop loss por encima del techo que nunca rompió. Sería lo ideal, ¿no? Si nunca rompió ese techo, hoy que el mercado generó fuerte volatilidad al alza, mañana que hay una posición favorable para el dólar, no lo va a hacer. Después de esto, ¿qué va a suceder? Esto de acá, inicialmente podría ser este piso, pero es muy cercano. Así que vamos a dejar en el piso secundario. Verificamos que los parámetros sean 1 a 1
y listo. Tenemos una posición básicamente 2-1. Lo ideal sería 3-1, 2-1, pero como pueden ver, pues tenemos ya nuestra primera entrada en el gráfico accionario. Cristian dice, profe, ¿podríamos analizar el punto de entrada para venta en el Nasdaq? Es el mismo, es exactamente el mismo. El Nasdaq, el S&P y el Dow Jones se mueven igualitos. Es decir, analizar el S&P es equivalente a analizar el Nasdaq. Analizar el Nasdaq es equivalente a analizar el Dow Jones. O sea, los tres se van a mover iguales. Los tres van a tener los mismos movimientos, tal vez no en magnitud, es decir, el Dow Jones caerá el 1.6, pero el Nasdaq caerá el 1.8 y el S&P el 1.5. Ya, entonces, lo único que les diferencia es la fuerza de la caída, pero de ahí como tal, las posiciones son exactamente las mismas. Es decir, si el uno se vende, el otro se vende. El otro se vende ahorita. Si el uno debe esperar confirmación, el otro debe esperar confirmación. ¿Sí? Entonces, básicamente, así funcionan las correlaciones. Son básicamente correlaciones muy cercanas a uno, son casi perfectas. Entonces, lógicamente, lo que quiero decir es que el análisis que estamos haciendo aquí funciona para el Dow Jones y el Nasdaq, ¿sí? Voy a enviarles el parámetro. ¿Dónde está? Aquí está. Listo, ya se está enviando el parámetro. Continuemos. Bien, entonces, ya tenemos aquí, en este caso el parámetro de las acciones de la cripto. Vamos a analizar el oro, que hoy fue básicamente, bueno, con el Bitcoin fue una posición ganadora. Hemos generado realmente una fuerte rentabilidad estas semanas, entonces vamos a mantenernos en posición. A ver, ¿qué pudimos nosotros observar de el oro? Bueno, inicialmente que el oro se encontraba dentro de una tendencia netamente bajista. ¿Ok? Entonces el oro cae o tiene una posición netamente bajista. El problema que ustedes pueden observar, más bien el problema es que el mercado comienza a acumular y está justo haciendo un triángulo. Entonces ahorita lo que nosotros estamos viviendo es la acumulación de estos 2 días. Ya, entonces esto me parece a mí me resulta muy interesante porque la semana pasada tuvimos el mismo escenario. Lunes y martes el mercado se estancó, no tuvo liquidez, no generó un movimiento acumulativo. Y el día miércoles que hubo las noticias, el mercado se desplomó, pero de una manera brutal. Y ahora pasa lo mismo, ¿no? Lunes y martes genera lentitud, no es con fuerza. Y ahora que mañana tenemos las noticias del día miércoles, ¿qué puede suceder? El mercado se desplome con fuerza, ¿ok? De esa parte sí va a ser medular para que el mercado en este caso pueda continuar su tendencia bajista. Ahora bien, ¿qué nos da a pensar o por qué creemos que el oro va a caer? Primero, está en un rango en triángulo, un triángulo perfecto, de hecho, si ustedes notan, es un triángulo perfecto el oro. Segundo, está dentro de una tendencia que no ha quebrado todo el 2022. Tercero, el rango, en este caso por el triángulo, lógicamente va a tener una posición bajista o un volumen bajista, es decir, un volumen lento, entonces no nos señala nada. Como estamos en un triángulo, no hay señales de estocástico, ¿sí? Pero miren que sí tenemos señales de RSI, es decir, aquí se estanca el precio y RSI hace la misma figura. Entonces, cada vez tenemos como más señales que nos pueden dar la pista de que esto va a caer. Y por último, aquí tenemos esta figura de aquí. Es la típica figura de retroceso lento de mercado. Entonces, ¿qué pasó el día de hoy?
el mercado estaba en 16.55. Sí, ¿no es cierto? 16.55 cayó hasta 16.40 y pico. Cayó, retrocedió con la mecha y miren, comienza a enrangarse el mercado, pero este enrangamiento es típico de las figuras de retroceso, es decir, una figura donde el mercado se estanca en estos puntos y una vez que se estanca en estos niveles, que es lo que nosotros estamos esperando, que el mercado pues lógicamente rompa este estancamiento y ¡pum! Termine desplomándose. Es lo que estamos esperando. Entonces ahorita básicamente vamos a encontrar un oro en movimientos oscilatorios, es decir, por un lado caída fuerte, luego suba fuerte, luego caída fuerte, luego suba fuerte. ¿Hasta dónde o hasta cuándo? Hasta mañana. Porque mañana, como ya tenemos la noticia del IPC, primero en Europa, probablemente esto termine cayendo, y luego tenemos las noticias de los tipos de los permisos de construcción. ¿Ok? Entonces, mucha atención en el oro, porque apenas ustedes encuentren un movimiento del oro por encima o en un nivel muy elevado, por ejemplo, por aquí o por acá, vendan el oro. ¿Sí? Entre más elevado, mejor, porque lo que mañana va a ser probablemente es una volatilidad. Es decir, ya saben lo que pasa con los grandes fondos de inversión, ¿no? Uno con un fondo de inversión lo que hace es esperar que el mercado se estanque. Se fue el Precio, sonido, y de José, esa no se manera hacer escucha. que el mercado sé que Se fue, se debemos fue. esperar que el mercado suba José, un no se poco más. escucha nada, se fue el sonido. Ahí me escuchan. No Sí se se oye escucha, nada. profe. Yo escucho clarito. ¿Sí? No, ¿Hay alguien profe, más? no se escucha bien, se va el sonido. A ver. Esto, a ver, déjenme. Ahí me escuchan. Lo que pasa es que tienes que seguir hablando porque el rato que habla, al rato sí se le corta, porque una palabra sí se le escucha. Ah, ok, ok. Entonces ahí Ajá. avísenme, por favor, si todos pueden escucharme. Me avisan, por favor, si todos pueden escucharme. Desde luego a mí no se me ha cortado. Ya. A ver, entonces eso les decía, ¿no? Lo que hacen los fondos de inversión es acelerar el movimiento de un activo. Es decir, ahorita está estancado, ¿sí ven? Pues todo este movimiento está netamente estancado. Entonces el fondo de inversión lo que hace es aumentar el valor del instrumento, ¿ya? Para que primero, dos cosas, los inversionistas novatos, lógicamente, pierdan dinero y lo que hacen ellos es mejorar su nivel de precios. Entonces ellos mejoran su nivel de precios y con el tiempo eso termina desquitando. Pues como ellos ya saben que mañana probablemente esto caiga, lo que hacen es, pues yo no vendo, eso piensan los fondos, ¿no? Dicen, ¿para qué voy a vender el instrumento en 16.50? ¿Para qué voy a vender el instrumento en 16.50 si puedo venderlo en 16.56? Es decir, gano $6 más por movimiento. Entonces lo que hacen es acelerar hasta llegar a máximos y ahí venden la posición. ¿Ya? Así siempre van a funcionar las noticias, siempre va a funcionar así el mercado. Eso es parte de las premisas del mercado institucional, es decir, las instituciones lo que hacen es aprovecharse de estas pequeñas volatilidades para mejorar los precios. Y claro, a veces cuando uno inicia en este mundo, no tiene el capital suficiente y termina perdiendo, o a veces pone un stop loss demasiado corto y termina generando pérdidas. Entonces, solo para recordarles, ¿no? Solo para recordarles que es normal que el mercado se acelere antes de tener una noticia, puede acelerarse un día antes, media hora antes o 5 minutos antes, pero es normal. De hecho, es una señal positiva para que el mercado caiga. Si el mercado sube para luego caer, ¿ya? Entonces puede resultar un poco complicado, ¿no? Porque a veces es antinatural, ¿no? Decir, bueno, ya sé que el mercado va a caer, va a hacer que suba. Entonces, no es muy normal, ¿no? Pero así funciona el mercado de valores en el corto plazo. Así funciona de esa forma la especulación. Y si ustedes quieren surfear en estos mercados, pues deben tener muy en claro este movimiento o esta lógica contraria a la que sigue comúnmente el mercado.
¿Ok? Entonces, en otras palabras, esperemos que el mercado se estanque y apenas llega a máximos, esperemos llegue otra vez a 16.55, 16.60 incluso, y ahí vendan el precio, porque tendríamos un precio increíblemente alto que podría ocasionar que mañana se desplome y generar mayores tipos de ganancias, ¿ok? Respecto al oro, vamos a las demás posiciones que tenemos abiertas. Básicamente las posiciones que tenemos abiertas es el yen y el euro, que se han mantenido en margen el día de hoy. Entonces, primero vamos con los yenes. A ver, el yen básicamente se ha estancado. Es decir, nosotros teníamos una perspectiva de que el yen caiga con mucha fuerza hoy y después pues regrese a manera de retroceso. Pero se ha estancado después de la sesión americana. Es decir, sí cayó, pero no ha generado ningún movimiento a favor de la caída. Más bien ha generado una línea recta. Ahora bien, algo que sí podemos rescatar del yen es que, miren, el movimiento es idéntico al movimiento del oro. En el oro, si vieron que el movimiento era como muy lineal, ¿ya? En el yen japonés, el movimiento sigue siendo lineal. Entonces, este tipo de movimientos es idéntico siempre, memorícense. Esto pasa cuando el mercado quiere cambiar la tendencia. Entonces, miren, si ahorita el mercado está subiendo y sale un movimiento lineal, ¿qué sucede? Quiere cambiar la tendencia. Ya, eso es lo que nos está diciendo, que quiere manejar un tipo de tendencia. ¿Cómo pueden constatar que un mercado quiere cambiar la tendencia? Pues sencillo. Movimiento a la alza, volumen a la baja. Cuando tú tienes un volumen a la baja y un movimiento a la alza, ¿qué sucede? Básicamente el mercado lo que te dice es no apoyo este movimiento, no tendrías por qué subir. Entonces, pues te estancas. Bien, mira, en otros casos, si tú estás viendo, tenemos al estocástico llegando al nivel de la sobrecompra y generando un cruce. Es decir, cada vez las señales se están dando cada vez más para que esto termine de desplomarse. ¿Por qué se desploma? No se desploma, no hay volumen. Imagínense, ahorita tenemos el discurso de uno de los miembros del Banco Central de Japón y aún así no se movió. Es porque el mercado está atento a lo que puede llegar a pasar mañana, ¿ok? Entonces, especial atención en esto, ¿no? Tenemos de momento bastante linealidad en el precio, la posición sigue siendo en venta, hay que aprovecharnos de la ligera volatilidad que puede causar, ¿sí? Entonces, eso puede generar un buen movimiento. A ver, dice, ¿sale a favor el dólar la noticia de un día de mañana? Esa pregunta es bastante interesante porque en teoría esto debería dispararse, ¿no? Debería dispararse a máximos nuevamente. Pero, ¿qué sucede con el dólar y el yen? El dólar y el yen, o más bien el yen más que el dólar, siempre ha sido considerado como activo de refugio. ¿Por qué? Porque el mercado, ¿sí? Es cuando tiene caos, pues lo que quieres es no perder valor en el tiempo en tus inversiones. Entonces, antes los activos de refugios eran las materias primas, como los metales, como el oro y la plata. Todo el mundo invertía en oro y plata, ¿ok? Pero cuando el mundo se hizo un mundo cambiario por el tema de que se libraron del patrón oro, etcétera, los tipos de cambio comenzaron a hacerse, en este caso, muy importantes. ¿Por qué? Porque se movían bajo los tipos de interés. Y el tipo de interés en Japón es un tipo de interés negativo. Además que en otras economías como en Suiza tienen tipos de interés negativos. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma castigan el tema de los ahorros para que el dinero siempre se esté moviendo. Ahora bien, si tú tienes un interés negativo y tienes por otro lado un interés positivo, en teoría en el largo plazo debería subir, pero en el corto plazo, sí, el instrumento que tiene menos tipos de interés puede tener en este caso una fortaleza, ojo, menos tipos de interés me refiero a un interés negativo, ¿no? Puede tener una fortaleza sobre el otro movimiento, ¿ok? Entonces probablemente veamos que este instrumento se mantenga o caiga y luego suba para mantenerse en estos niveles. Entonces, lo que quiero decir es que el mercado haga un rayón, algo así. Caiga y suba, ¿ok? Y de hecho, esto ya hizo antes. Si ustedes se fijan, acá ya hizo eso. Subió el mercado, hizo un cash y otra vez regresó a su línea original. Ya, eso pasa muchísimo en este instrumento, porque es considerado un tipo de cambio de refugio. Todo el mundo se refugia, todo el mundo quiere
un país donde no se está aumentando los tipos de interés ahora. Entonces, por eso sucede eso, ¿ok? Entonces, el fundamental de mañana sí va a mover el mercado, pero hay que estar muy atentos porque esto podría caer y subir, como lo hizo anteriormente en este instrumento, ¿ok? Entonces, especial y mucha atención. Ahora, para que vean un poco cómo se movió de la siguiente forma. Miren, aquí está. Caída, ustedes vieron una fuerte caída que decían, bueno, por fin quebró en toda la tendencia, pero no. La siguiente vela comenzó a solapar el movimiento y comenzó a subir. Ya, entonces esto podría ser la perspectiva de mañana, es decir, un pequeño mini cash, generas el cash, se recupera, pero tú ya generas ganancias. ¿Sí? Entonces eso puede pasar el día de mañana. Vamos al gráfico del euro. El euro hoy que básicamente es la única posición que no se ha mantenido en ganancias, no nos ha permitido el euro, que se digo, el euro, mantener estas ganancias, así que vamos a analizarlo, a ver hacia dónde puede dirigirse y en función de eso, ver si es que qué se podría llegar a tomar. Bueno, a ver, nosotros habíamos invertido en euros, en euro contra dólar a una posición en venta. ¿Cuál era nuestra perspectiva? Básicamente que estábamos dentro de una línea de tendencia, el que carecía de volumen, sigue careciendo de volumen, había una entrada, en este caso en el nivel de sobrecompra, y las velas cada vez eran más caóticas. Eso básicamente era nuestra posición sobre el euro. Lejos de lo que pudo llegar a pasar en la mañana, si nosotros notamos, el euro no ha hecho absolutamente nada. Es decir, ha subido, ha caído, ha subido y se ha mantenido ahí. Pero las posiciones o las señales que nos señalan venta, valga la redundancia, siguen estando ahí. Imagínense, tenemos un movimiento que esto aparenta ser una bandera, pero lo más probable es que es una bandera falsa. Es decir, esto se estanca, generas en este caso un cruce y el volumen sigue a la venta. Entonces probablemente esto caiga con la noticia del día de mañana. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad del día de mañana en este instrumento principalmente? La dificultad es que mañana tenemos inicialmente los datos del IPC de Europa y es muy probable que suban. Entonces, se me ocurre que el instrumento hasta las 4 de la mañana va a estancarse, salen los datos del IPC, otras va a ser en máximos y aquí salen los datos de Estados Unidos y ¡pum! Se desploma. Ya, entonces, algo así sería la expectativa que puede llegar a suceder en estas horas, es decir, se estanque, suba máximos como lo hizo aquí, si ves que aquí hubo máximos, pero pues cayó por las mismas, puede suceder otra vez y luego se termine desplomando. Bien, para continuar su nivel de tendencia, que es lo que he venido trazando durante este tiempo. Entonces, el euro hay que mantener la posición. En euro hay que mantener la posición, hay que estar tranquilos. Todos los fundamentales apuntan a que el mercado mañana va a caer, pero lógicamente pues el mercado, las instituciones lo que hacen es apreciar un poco más del instrumento para generar mayores ganancias. No nos tocará el stop loss. Yo le veo muy difícil realmente que nos toque el stop loss. Sí, porque de querer hacer una volatilidad fuerte y romper su canal, tuvo dos intentos. Aquí tuvo un intento, dos intentos por hacerlo. ¿Sí? Entonces, estos dos intentos los rechazó. Y ahora que ya no hay volumen, si quiere hacer un tercer intento, va a volver a intentar topar estos niveles anteriores. Es decir, era un nivel que ya vimos en la mañana. Y después de eso, podría desplomarse. Si es que rompe este nivel y topa el stop loss, eso no es volatilidad ya, eso ya es cambio de tendencia. Entonces, eso ya no sería volatilidad, sino se convierte en un cambio. Se rompería esta estructura y tocarías la nueva estructura de acá. Y incluso se podría llegar a pensar que podría llegar a la estructura superior, la de acá. ¿Por qué? Porque estás rompiendo tus estructuras anteriores. ¿Ya? Entonces, si nos llega a topar el stop loss, no significa que esto no va a caer, sino su tendencia alcista va a mantenerse hasta la línea de tendencia de largo plazo. ¿Sí? Pero como les vuelvo y repito, es muy complicado de momento que mantenga una posición alcista el euro cuando toda la mañana ha intentado pero no ha podido y los fundamentales apuntan a que mañana el euro debería desplomarse sobre el dólar, ¿no? Como les dije, el dólar ya está en este caso ejerciendo movimientos a favor
Las divisas exóticas así lo demuestran y ahorita lo que tenemos que ver es que el movimiento básicamente se contemple o se consensúe, ¿sí? Preguntas finales, por favor. Vamos culminando esta sesión. ¿Podría ser un punto de reentrada? Sí, sí podría haber un punto de reentrada, pero esperemos que pase la noticia del IPC. Como les dije, la noticia del IPC, ¿qué puede ocasionar? Que esto vaya otra vez a este punto de acá. Y este sería el precio máximo de venta, entonces tendrías mejores profits al esperar que este sea el punto máximo de venta. Si es que llega a pasar, ¿no? Porque también corremos el riesgo de que el IPC salga menor a lo esperado. Y sale menor a lo esperado, esto se desploma. Eso ni siquiera va a esperar los datos de las 7:30, sino con los mismos datos de mañana a las 4 de la mañana va a terminar desplomándose. Y los de las 7:30 lo único que van a hacer es consensuar la caída, ¿sí? Pero básicamente sí podría haber un punto de reentrada. ¿Cuál es el precio? El precio de entrada sería 0.98819. Si quieren reentrar, yo les diría que ese es el mejor precio. 0.98819, les escribí, les envié. Yo les dijera que ese es el mejor precio de reentrada en el euro. Y de ahí las demás posiciones básicamente aún no están del todo señaladas. Entonces hay que esperar, ¿sí? Preguntas finales, por favor. Vamos cerrando esta sesión. Profe, ¿puede analizar el NZD USD, por favor? No, ya no tenemos tiempo y ya saben lo que siempre les digo. Díganme antes para poder preparar la sesión respecto a los instrumentos y en función de eso, pues ya tener una visión más clara. Pero si me dicen a último momento, no tenemos el material, por decirlo así. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo tengo una pregunta, José. Ujú. Sí, dime. O sea, si mañana, digamos, sale un IPC del 11%, ahí se va a desplomar el euro dólar, ¿verdad? O sea, en teoría, el IPC debería subir acá. Si sale un 12%, lo que puede llegar a pasar mañana es que generes volatilidad de corto plazo. Es decir, el euro se aprecia en el corto plazo, ¿ya? Pero no debería ser tan penetrante porque a las 7:30 tenemos esa noticia que es mucho más importante que el IPC de Europa. ¿Ok? Eso es lo que podríamos llegar a esperar el día de mañana. Que se aumente el IPC, generes volatilidad de corto plazo, el precio quede en máximos y después cuando salga esa noticia se desplome el mercado de los máximos con fuerza. O sea, si O sale la un otra que puede, 12%, y la otra que puede llegar a pasar, perdón que te corte, es que a pesar de que salga alto, el mercado en ranking. se enrangue, exacto, no lo tome en cuenta. Eso también puede llegar a pasar. Y ha pasado antes, ¿no? Que el mercado en vez de generar una fluctuación, más bien se queda enrangado, en lateral. ¿Por qué? Porque se está esperando estos datos de las 7:30. Entonces, esas son las dos posibilidades. O la otra posibilidad que aquí me están señalando que también puede ser el caso, que sale un dato menor a lo esperado. Si sale un dato menor a lo esperado, esto mañana se cae con fuerza el euro. Digamos que el dato no sale 12, sino sale 9. Ujú. Entonces, ¿qué significa? Que el euro se deprecia. Si el euro se deprecia, el dólar se aprecia. Por ende, la gráfica del euro dólar se va a desplomar con mucha fuerza. Eso significaría que tengamos una inflación menor a lo esperado. De hecho, ahorita veamos en Trading Economics. A ver qué pronóstico teníamos sobre la zona euro. Ya, por ejemplo, hay una expectativa de una caída de la inflación. Entonces, con este dato, si es que de llegar a ser el caso, ¿no? Hace 2 semanas, eh, Trading Economics acertó con mucha fuerza y hicimos bastante dinero. Pero también hay que recordar que
hace otras semanas también se ha equivocado Trading Economics. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Que la expectativa es un porcentaje menor al esperado. Se espera un 10% y la expectativa es 9.7. Ese valor implicaría que mañana el euro se deprecie, pero brutalmente. Es decir, si llega a pasar aquí un 9.7, la gráfica va a caer con tanta fuerza porque estamos teniendo una inflación menor. Y sumado a los datos positivos del dólar, mañana tendríamos realmente un desangramiento en ese tipo de cambio, al menos en ese. Y de ahí, pues lógicamente, en los correlacionados, franco suizo, libra esterlina, que son los correlacionados, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda? De ser así, ¿qué pasa con las acciones? Con las acciones nada, porque estamos en la zona euro. Estamos en las... si me estás preguntando las acciones europeas deberían subir. Si mañana tenemos un IPC más bajo de lo esperado, las acciones europeas deben subir. Si me estás hablando de acciones europeas, ¿no? Si me estás hablando de acciones americanas, no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es un dato de Europa y las acciones americanas se deben al dato de América o de Estados Unidos más bien. ¿Sí? Cristian dice, en el caso que pasaría con el S&P, lo que acabo de contestar, el S&P debería mantenerse en mixtos. No va a ser muy fuerte para el S&P porque es un caso para la zona euro. Es decir, aquí le afectaría al DAX 30, al IBEX 35, al FTS 100. Y a esos son los índices que sí les afectaría. Pero al S&P 500, al Nasdaq, pues más bien no tanto, porque son datos de otro país. Sí, obviamente le va a afectar un poco porque todas las bolsas están correlacionadas, pero no va a afectarle de una sobremanera. Bien, ¿alguna otra duda, por favor? Sí, José, una consulta. A ver, Los dime. alumnos nuevos del grupo número 8, solamente hemos recibido clases el día lunes, pero según veo están haciendo algunas otras operaciones. ¿Esas operaciones nos puedes pasar tal vez tú para poder nosotros también dar seguimiento? Bueno, yo personalmente. Sí, sí, les podría enviar una que otras operaciones que hacemos en las mañanas. Te cuento que las operaciones que hemos hecho en las mañanas las hacemos antes de reunirnos realmente. Son operaciones que yo las hago de manera personal, justamente por el tema de que a veces las entradas no existen en el horario americano. ¿Por qué no existen? Porque el mercado a veces descuenta lo que les decía, lo que les explicaba con anterioridad. Cuando uno está invirtiendo en bolsa, uno siempre quiere el mejor precio. Entonces, el mejor precio, digamos que sale a las 8:30. Todo el mundo invierte a esa hora. Pero tú no vas a invertir recién a las 8:30, sino tú antes de las 8:30 ya te preparas. Entonces, a veces las entradas son 5 de la mañana, 6 de la mañana. Por ejemplo, mañana tenemos noticias a las 4 de la mañana. Entonces, no existe un horario como tal, por decirlo así, para enviártelo, pero sí, sí podría enviarle una que otra para que ustedes puedan revisarlas. Chévere, muchas gracias. Bien, chicos. Entonces, con esto seríamos básicamente la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y mañana muy atentos al mercado. Si pueden, madrúguense un poquito a las 4 de la mañana, unos 15 antes, 3:45. Veamos los datos del IPC y veamos si es que esto termina de lastrarse, ¿no? Porque si mañana nuevamente cae el IPC, como indica Trading Economics, y mañana salen datos positivos en el dólar, mañana se desploma todo el euro, se desploma el Bitcoin, se desploma las materias primas. El petróleo quizá no, pero el petróleo mañana vamos a analizar en la mañana, porque el petróleo está en un punto bien interesante que podría comprarse incluso, pero podría darse el caso. Y las acciones americanas también podrían desplomarse, pero ya lo vamos a ver el día de mañana, ¿ok? Eso sería todo, les agradezco, les envío la grabación y cualquier cosa estamos hablando. Nos vemos. Gracias, José. Gracias. Buenas noches con Gracias, todos. profesor. Adiós.